Bienvenidos y bienvenidas al único podcast educativo que cruza el Atlántico para traeros la mejor conversación sobre investigación educativa a ambos lados del océano. Somos Matías Rojas desde Chile y Juan Fernández desde España. Este podcast está patrocinado por la International Science Teaching Foundation. Entra en www.science-teaching.org y encontrarás más información y recursos sobre esta fundación. Ambos somos difusores de investigación en educación y nos unimos en este podcast para aportar a la discusión de prácticas informadas en evidencia en el mundo hispanohablante. Acompáñanos navegando por las turbulentas aguas de la educación de la mano de otros navegantes de este mar. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos escuchan. Estamos en otro episodio de Entre Aguas y les quiero contar que tenemos un episodio muy especial. Hoy tenemos a Paula. Paula trabaja en Aptus, igual que yo, en una organización sin fines de lucro en Chile, donde nos dedicamos a apoyar establecimientos educacionales del país con diversos servicios como formación docente, asesoría de liderazgo, evaluaciones, planificaciones de clases, y también tenemos una beta de investigación y desarrollo ahí, donde Paula también tiene un rol súper importante, que nos permite estar constantemente actualizados sobre evidencia científica y cómo podemos usarla para todo lo que hacemos. Y en ese contexto les presento muy brevemente la trayectoria de Paula, después ella misma nos va a contar más. Paula es profesora general básica con mención en inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee un postítulo en gestión directiva de organizaciones escolares, también por la Universidad Católica, y un magíster en política y práctica educativa en University College London de Reino Unido. Eso también ahí interesante que nos cuente su experiencia ahí internacional, porque es una persona con harta experiencia internacional. Y hasta hace poco fue coordinadora de formación en Aptus, siendo la encargada de liderar equipos de diseño de sesiones de desarrollo profesional para docentes y líderes escolares, y actualmente es subdirectora de investigación y desarrollo en Aptus. Así que, bueno, ahora tú misma cuéntanos, Paula, un poco de tu trayectoria profesional y académica, qué haces ahora también y cómo llegaste a lo que haces hoy en día. Muchas gracias por esa introducción. No sabía que sabías tanto de mi currículum. Yo defino mi formación o mi crecimiento profesional desde como lo que me entusiasma la educación y movilizar resultados de aprendizaje. Creo que eso es como que va a la base de todas las decisiones que he tomado alrededor de mi vida o mi trayecto profesional. Siempre de profesora me pasó que tenía la inquietud o siempre, qué feo decirlo, pero le peleaba a las jefas. Le peleaba como las decisiones o le decía como, ¿por qué estamos tomando esta decisión? ¿Por qué no hacemos esta otra cosa? Y mucho entusiasmo, pero me sentía muy coartada en mi libertad de tomar decisiones. Y dije, bueno, yo necesito prepararme, porque en realidad no sé nada, no sé cómo se gestiona una escuela, no sé cómo en verdad se hacen los cambios en la sala de clases. Soy una profesora que impactó a mis 30 niños, ¿cómo puedo llegar a más? Y ahí fue entre ese entusiasmo que este diplomado en la Católica que enseñaba más teóricamente sobre el liderazgo escolar, pero lo que me gustó y quizás ahí puedo andar más fue el magíster que fue en la UCL, que es el instituto que se llama el Instituto de Educación, el IOE, que es el número uno de educación en el mundo, porque basan ahí, tienen, o sea, todos los procesos de evidencia, están muy, muy al tanto de qué es lo último que está estudiándose en el área educativa. Y creo que esa experiencia fue clave, porque ahí me tocó estar con personas y líderes de distintas partes del mundo, mucho de asiático, pero también europeo, pocos latinos, debo decir, había un par. Eh, pero creo que en esa riqueza en que uno comparte se da cuenta que los desafíos son transversales, es impactante. Mm. Tienen los mismos problemas aquí y en China. Ujú. La misma preocupación por el Y en aprendizaje, por la España. convivencia, todos los problemas en España también, por supuesto. Se me olvidó Juan, por favor, perdóname. Como que movilizan que en verdad somos muchas personas pensando y cómo seguimos colaborando. Y por Aptus llegué por, en verdad, mi jefa en ese minuto recibió mi currículum por tres lados distintos, porque me contaron de Aptus como un lugar donde se basan en evidencia, donde hacen, traen buenas prácticas, y yo quería trabajar acá y fui, parece que muy insistente, hasta que lo logré. Eh, y nada, acá estoy, y en verdad feliz porque creo que ha sido muy bueno y me ha permitido estar muy al tanto de cuáles son las últimas prácticas, las prácticas basadas en evidencia que sí son efectivas en el sistema educativo y que nuestros niños necesitan.
Así que creo que eso es lo que Mm. se puede resumir un poco mi trayectoria. Y aprovecho porque la pregunta es relevante y hace referencia a ella continuamente, ¿no? ¿Qué es exactamente esto de que algo está basado en la evidencia? Para mí es que uno pueda, que la toma de decisiones que uno realice en la sala de clases esté sustentado en la evidencia, en investigaciones. Y acá muchas veces nosotros, o sea, todo lo que es práctica docente lo basamos en la ciencia del aprendizaje, que es algo que yo sé que Matías es muy entusiasmado en este tema. Pero sabemos que la ciencia del aprendizaje, como ciencia empírica, nos orienta en ciertos principios y esos principios orientan las prácticas educativas. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces creo que como uno docente tiende a hacer cosas de forma intuitiva que uno cree que están bien y en realidad es todo lo contrario. Uno está perjudicando a veces el aprendizaje de un estudiante y no es con mala intención, simplemente que la buena enseñanza creo que no es intuitiva. Uno realmente debe aprender cómo funciona el cerebro y cuáles son esas prácticas efectivas que sí funcionan. Entonces, para mí, basado en evidencia, efectivamente, sería en la ciencia del aprendizaje principalmente en los principios que orientan. Ujú. Y claro, yo ahí te quería preguntar, ¿qué ejemplos para que la gente que nos escucha, ¿no? Para que nuestros oyentes a ambos lados del océano nos tengan claro qué es exactamente esto de la investigación, ¿no? A mí me interesa mucho eso. ¿Qué, qué, Súper. qué cosas te han ayudado a ti especialmente también? Por ejemplo, hay un principio, hay varias evidencias y varios autores que han hablado y que han estudiado desde la ciencia del aprendizaje cómo aprendemos, ¿ya? Porque la gran pregunta que busca resolver es cómo aprenden las personas para así orientar nuestra práctica educativa hacia cómo aprendemos de forma efectiva. Y desde ahí, por ejemplo, está Rosenshine, Willingham, que son autores que han establecido ciertos principios, entre esos, por ejemplo, que la memoria es el residuo del pensamiento. Es decir, vamos a aprender las cosas en las que pensamos arduamente. Entonces, si yo pienso en algo, recuerdo algo, lo voy a aprender y voy a, esa información que yo estoy aprendiendo, la voy a guardar en mi memoria a largo plazo y la voy a haber aprendido. Ahora, eso se traduce concretamente, si yo sé que voy a pensar y solo voy a aprender cosas en las que pienso arduamente, debo hacer a los niños pensar arduamente. Y eso puede implicar, por ejemplo, ciertas estrategias para hacerlo. Por ejemplo, como puede ser algo muy concreto como un todos escriben, en que uno le pide al estudiante escribir 1 o 2 minutos el pensamiento, resolver una pregunta. Y es simplemente la práctica de escribir en que están pensando y yo ya aumento el tiempo de pensamiento de mis estudiantes. Hay millones de estrategias, un ejemplo concreto. Ujú, Pero gira y discute, por ejemplo, el hacer preguntas efectivas, pero distintas estrategias que realmente aumenten ese ratio de participación y pensamiento. Otro ejemplo podría ser que hay uno que me encanta que es el aprendizaje invisible. ¿Qué quiere decir eso? Yo, si enseño perdón, si enseño algo, realmente no puedo ver que el estudiante lo aprendió. Eso es un proceso mental que yo no lo puedo visiblemente mirar si realmente aprendió algo o no. Y como el aprendizaje es invisible, yo tengo que hacer visible el aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante yo tener claro qué le voy a pedir al estudiante, ya sea qué evidencia voy a pedir para saber si está aprendiendo o no. Y eso puede ser ujú. una palabra que yo le voy a pedir a una respuesta a una pregunta, puede ser que yo le pida escribir algo, pero soy consciente de que como no lo puedo mirar y evidenciar, tengo que hacerlo para poder luego tomar las mejores decisiones. Y así como esos principios, quizás hay varios más. No sé si quieren que comparta algo más. No, No, yo creo que, que tenemos algunas preguntas más después, quizás más de ciencia del aprendizaje. Yo estaba pensando ahora que, por un lado está esto de la evidencia, entendida como la evidencia científica probablemente tal, como tú dices, estos principios que en gran parte de la ciencia de aprendizaje aparecen de ciencia básica muchas veces, ¿verdad? Sí, De repente Billingham lo que hace es que recopila mucha evidencia de repente de ciencia básica de psicología, de neurociencias, qué sé yo, y luego lo traduce a estas conexiones con el aula. Pero por otro lado también, que hemos hablado, Paula, recientemente también, nosotros en Aptus no solo tenemos como fundamento ese tipo de evidencia, sino también evidencia más, por ejemplo, de redes de colegios internacionales. Por ejemplo, bueno, tú mencionaste estrategias que son también sistematizadas por Tagliamova y con las Uncommon Sense Schools. Y a propósito de eso, súper. de esa experiencia que tienen estas redes de colegios que sistematizan, ¿verdad?, lo que hacen, grabaciones de video, mucho registro de esa información de qué es lo efectivo. Tú tuviste la oportunidad hace poco, no me acuerdo si fue el año pasado, ¿cierto?, de participar de este Sí, fellowship
con Paul Bambrick, que es un autor bien conocido acá en Chile también, que ha escrito varios libros del liderazgo. Y te quería preguntar por esa experiencia, cuéntanos cómo fue esa experiencia, en qué consistió y cómo se hace cómo ves tú esa conexión de la teoría y la práctica en este tipo de instancias. Mm. Para mí, el resumen y cómo le decimos al programa es el ELAI, así se le llama, el ELAI, en que es un grupo, así en resumen, de 20 a 30 líderes educativos. En general son perfiles de directores o de supervisores de directores, que es como la traducción literal, es decir, como sostenedores podría ser en Chile, no sé en España cuál sería la figura o cómo se les llamaría, Yo creo pero que en el fondo el que, no existe una figura así ¿no? como de supervisión. Hay una inspección educativa, pero se encarga más del cumplimiento legal, más que el hecho de Ah, generar redes de liderazgo. No existe oh, esa mira, figura. Mm. ya, perfecto. Lo que más que nada, o sea, creo que este es el mejor programa de formación que he estado en toda mi vida y creo que no sé si voy a volver a vivir algo así, porque el estándar de Paul Van Vyk Santoyo, o sea, quien no lo conoce, pero es realmente impecable. O sea, cada segundo tiene un propósito y cada palabra que dice tiene un sentido que él ya pensó tres veces y tres pasos más allá. Es impactante. Como no solo logra formarnos de un rigor altísimo, pero además logra hacer una comunidad de aprendizaje de realmente yo terminé con muchos amigos. O sea, es un momento de aprendizaje tan profundo que uno se atreve a ser muy vulnerable y creo que eso fue valiosísimo, especialmente en espacios de ser líder, en que es muy difícil ser a veces vulnerable en los contextos educativos, en que uno tiene que tomar decisiones muy difíciles y no es tan fácil en el fondo asumir que uno se puede equivocar y mejorar de eso. El programa más que nada lo que hace es que son 6 instancias de formación intensiva en que uno está unos 4 días al año juntos. Es decir, uy, en total, bueno, son 6 instancias, 24, digamos 24 días en conjunto, que no es tanto si uno lo piensa, pero son sesiones de formación intensas. Él utiliza una estrategia que se llama ver, nombrar, hacer. Él muestra prácticas exitosas que ha traído desde el terreno. Por Ujú. ejemplo, él lo que hizo creo que fue clave. Hizo estudios más cualitativos de observación. Qué hacían los buenos líderes y cómo gestionaban sus salas de clases de forma efectiva y cómo lograban resultados. Y a partir de eso, él, bueno, escribió su libro y creó las palancas de liderazgo escolar. Y las palancas son estas grandes como rocas que uno como líder debiese como manejar y coordinar en una escuela para que ésta sea efectiva. Ese es como un poco el propósito detrás. Entonces, este programa te busca formarte en esas palancas. Entonces, una es, por ejemplo, observación y retroalimentación, cómo retroalimentar de forma efectiva a los docentes, con qué foco mirar la sala de clase. Otro es reuniones de análisis de datos semanales, en que uno está mirando el dato de aprendizaje y tomando decisiones pedagógicas a partir de ese análisis. Entonces, forma a estos directores, a estos líderes en estas palancas y en esta estrategia de ver, nombrar, hacer. Uno ve un ejemplar, lo nombra, lo entiende, lo analiza y luego practica. Entonces, yo les diría que no se imaginen que yo estaba sentada en un asiento todo el día escuchando, tomando nota. O sea, esto era todo lo contrario. O sea, era terrible en algunos minutos porque uno quería como, en verdad, relajarse, como y pasarlo bien un poquito. Había lugares distintivos, por supuesto, pero era intenso porque uno practicaba, yo creo que más del 50% del día. O sea, es impactante el foco que le da a lo práctico. Y creo que, respondiendo a tu última pregunta, Matías, cómo esto es un poco un rol de intermediario entre esa evidencia y la práctica, es Mm, porque sí, efectivamente creo Ah, que es un puente. O sea, la mm, evidencia nos va a decir, por ejemplo, que, no sé, es súper importante que los niños participen en clase. Y eso va a decir, porque eso tiene un impacto en los resultados. Pero ¿cómo realmente necesitamos a este tipo de institutos que realmente enseñen perfecto? Como la evidencia dice esto, yo te voy a enseñar a ponerlo en práctica. Tienes que hacer mm, esto tal cual. Y esto sabemos que funciona. Y no solo está como, a mí me encanta hablar que está sustentado en evidencia, pero efectivo en la práctica. Como mm, realmente se prueba en la sala de clases o en el colegio eso que se está enseñando. Y como esto está tan basado en prácticas que vio y observó a lo largo de todo el país en Estados Unidos, son cosas que funcionan. Y yo diría que, bueno, voy a volver al inicio en el contexto de este curso. Perdón, ustedes me detienen si es que hablo mucho, porque de verdad que no, me no, gusta no, mucho. está genial, no, es sigue súper nomás, está perfecto. interesante. Ya, qué bueno. Una de las cosas que a mí, o sea, que yo quedé súper impactada en este programa, es que no cualquiera puede ingresar, es una beca que te otorgan.
solo pueden ingresar líderes que ya tienen buenos resultados de aprendizaje. O sea, tú tienes que Mm, demostrar que en tu rol de líderes hayas aumentado significativamente el aprendizaje. ¿Y por qué? Alguna vez le pregunté a Paul como, oye, ¿por qué tanto claro. requisito, tanta cosa? Porque finalmente, ¿por qué también se hace muy rico? Porque todos los líderes que están ahí presentes, por más que no llegamos en igualdad de condiciones, hay unos que conocen mucho las palancas y han trabajado en sus colegios, otros que nada, o sea, realmente es diferente, pero todos tienen experiencia en haber mejorado su colegio. Entonces, todos tienen algo que decir, todos tienen algo que Ujú. aportar a la conversación y es impresionante el empuje que uno le hace al otro, o sea, uno está practicando y el otro te da retroalimentación, retroalimentación, es como ya basta, como que yo lo hago así en mi colegio, como deja, y bueno, es que en mi colegio hacemos esto, entonces termina como siendo como un poco competitivo, incluso uno es evaluado, pero hay niveles en que uno tiene como un estándar y después hay una premiación, no sé, si le hacen como todo un show. Pero es entretenido porque creo que eleva mucho el rigor del pensamiento y las conversaciones y lo que más que nada quieren es que las personas que participen en este programa puedan formar a otras personas. Entonces nos capacitan para también estar preparados para formar a otros directores y a otros líderes, que eso creo que es el valor agregado, pero también, por explicar, como tú puedes formar también cuando hayas walk the shoes, como ya hayas pasado por ese rol, ahí es cuando Claro. realmente puedes enseñarle a otro. Mm, claro. Perdona, es que esto es súper interesante y quizá para los oyentes desde España suene ajeno, porque no hay tantos programas de liderazgo, de formación de líderes educativos y a veces los líderes educativos son elegidos un poco porque son las personas dispuestas a hacerlo, porque son las personas que caían por ahí, ¿no? Pero yo Mm, veo muy importante la formación de redes, ¿no? Por lo que cuentas, sí, hay una parte muy importante que es la formación de redes y luego hay otra parte en la que los líderes no están como en su despacho, sino que están de alguna manera visitando las aulas y como sí, acompañando a los docentes, ¿no? Esa es una parte sí. importante. Total, creo que para mi gusto, acá en Chile, creo que puede ser similar a España. El equipo directivo tiende mucho a estar en las oficinas. Yo, cuando estaba trabajando en el colegio, hablábamos del Olimpo. No, es que el Olimpo está allá. El Olimpo de los dioses del equipo directivo que no vienen para acá a ver los reales problemas. Eh, y en verdad he aprendido como el real, el líder real que está en él está en la sala de clase. Está ahí apoyando a sus docentes, está mirando a los estudiantes, se sabe a todos por el nombre. O sea, de verdad todos estos líderes que estaban presentes en el programa, o sea, era todo lo contrario, era quien Ujú. pasa menos tiempo en la oficina, esa era la competencia, porque realmente Ajá. están con, ahí, como se dice, como las manos en la masa, ahí están estos Mm. líderes. Súper interesante. Sí, es como, es súper distinto, porque, o sea, yo al principio, como cuando los escuchaba, yo quedaba en shock, pero es impresionante el rigor, o sea, son personas que el perfil de directora ya, yo quedé súper sorprendida, esto quizás es un tema nada que ver, pero yo recuerdo haber estado como en una conversación súper informal, una comida en la noche, teníamos varias comidas, me decían como, bueno, sí, realmente en educación estamos acá los que realmente somos apasionados, porque pucha que es duro, y yo, sí, yo creo que es duro en todas partes, pero sí, como que acá algo pasa, decían. Yo, ya, y como a qué se refiere, no sé. Yo creo que todos se levantaban entre 3 y 4 de la mañana. No había nadie que se despertaba más tarde. Entre 3 y 4 de la mañana, quizás alguien a las 5 para preparar el día para el colegio. O sea, se desviven por esos niños. Es impactante. Y todos obtienen buenos resultados porque implementan sistemas de forma consistente, eh, de forma muy ordenada y también empoderan mucho a las personas, que eso creo que es un gran aprendizaje. No es ellos tan a cargo o en control, sino que empoderan a otros líderes y a sus docentes. Justamente por qué te invitamos a este capítulo, ¿verdad? Justamente porque yo sabía que podías darnos mucha información sobre este como rol de algunas organizaciones en el mundo, en Chile, qué sé yo, en España, que hacen un trabajo, claro, como de intermediario entre la evidencia más desde las universidades, los centros de estudio, el paper científico, ¿verdad? Y los docentes, porque probablemente Sí. es muy difícil y quizá demasiado pedir que el docente de aula o el líder que está en su colegio esté leyendo papers, que además muchos están en inglés o en un lenguaje muy técnico, y que Mm, ellos traten de interpretar lo que dice el paper y luego lo trasladen a su práctica. Muchas veces los papers, sobre todo en psicología, ¿verdad?, hablan de estos principios de forma súper abstracta y en realidad nos falta personas como, qué sé yo, Daniel Billingham, Doug Lemov y Paul Bambrick que van llevando toda esta investigación a la práctica. sí. Y eso a mí me parece súper clave
y súper clave también que haya estas experiencias internacionales con redes de colegios reales, ¿verdad? Con líderes reales que pueden ir también practicando y haciendo las cosas en concreto. Total. Porque si no, claro, caemos en de repente ciertos malentendidos de la investigación, etcétera. Claro, ahí lo importante también es que es una buena investigación. Yo creo que la madre del Sí, cordero muchas veces en esto es muy bien, pero es que para ti las evidencias son esto, cuando en realidad hay otros. No, muchas veces la discusión es qué constituye Sí, un artículo o un paper o una idea. No sé si un paper es suficiente, yo creo que no, ¿no? Pero como un conjunto de estudios o algo así, mm, claro. para que sea sí, un. yo diría ahí que yo creo que los estudios favoritos que yo tengo, bueno, son los libros. Siempre creo que los libros son como ya pasados por muchas pruebas como para su publicación. Pero todas las revisiones sistemáticas o metaanálisis, para mí en estudios de liderazgo, para mí son mis favoritas, porque son las que resumen investigaciones de años bien patrones y dan las conclusiones que muchos papers más pequeños pueden dar, pero ven patrones de prácticas que sí funcionan y que obtienen resultados, para mi gusto. Y algunas de esas revisiones entiendo que incluyen aspectos cuantitativos, pero también cualitativos, como habéis dicho, ¿no? Sí, en general, a ver, en general los que por lo menos hemos revisado desde Aptus, muchos de los estudios que estamos viendo, por ejemplo, hay uno maravilloso que siempre hacemos referencia, que es uno de la Fundación de Wallace Foundation, que es cómo influyen los directores en los estudiantes y en las escuelas a nivel general. Y ahí mezclan, por ejemplo, datos de paneles de aprendizaje, o sea, como todos los datos de aprendizaje que están teniendo los estudiantes, ya, pero ahí yo ya pierdo mi conocimiento, pero método estadístico, ya se meten en otros temas que yo no soy investigadora, así que no voy a hablar de eso porque si no me pierdo y puedo dar datos. Pero sí es impactante cómo logran resumir y ver en realidad qué sí está teniendo impacto. Por ejemplo, una de las cosas que ese estudio en particular demostró es que siempre se decía que el docente es el más importante. El docente es el que cambia, mueve la aguja en la sala de clase y este estudio fue uno de los primeros en mencionar que no solo es importante el docente, sino que el segundo factor más incidente en los resultados de aprendizaje es el director. Y si pensamos Ah. en la escala que tiene un director versus un docente, el director al final tiene a su cargo, puede ser más de 500 estudiantes, versus un profesor, un buen profesor puede tener un impacto en sus 30 estudiantes, 20, 30, dependiendo del tamaño de la clase, pero el impacto es aún mayor si uno piensa en la escala a cuántos llega el director. Entonces también este tipo también es lo que nos moviliza, así como instituciones como Aptus, a trabajar con líderes educativos, porque uno sabe que esos van a tener impacto en los niños. Y si tuvieras que, yo sé que esto es contrario a toda esta propuesta que es compleja y matizada, pero si tuvieras que decir tres consejos a una persona que asume un rol de líder o un rol de director, tú dirías tres cosas. Uno, ten clara tu visión pedagógica y Ah, formativa. O sea, ¿cuál es tu visión para tu escuela? Creo que muchos líderes en general no tienen claro el hacia dónde van o qué tipo de, ni siquiera como el tipo de estrategia que tiene la sala de clase. O sea, ¿qué quieres tú y cuál es el sueño de tu escuela? Poner en palabras eso, creo que orienta, es como una brújula. Finalmente, teniendo clara tu visión, tú vas a poder priorizar y poder decir, mira, esto es lo que queremos llegar, cómo yo movilizo toda mi comunidad para llegar a eso, cómo yo ajusto los recursos para que lleguemos a eso, y cómo tomo decisiones pedagógicas pertinentes. Creo que la visión es por un lado. Dos, desarrollo profesional. Creo que es muy difícil en el contexto educativo en particular. Creo que el tiempo es oro y hay poco tiempo en los colegios. Uno siempre va al colegio, está todo el mundo corriendo, apagando incendios, como lo sí. típico, no, que el día no te puedo atender porque pasó no sé qué cosa, se terminan las clases, siempre pasa algo. Pero, y por lo mismo, creo que el foco de los líderes tiene que estar en desarrollo profesional para que muchas personas, muchos líderes y docentes puedan realmente estar capacitados para todos los desafíos que tiene la escuela. La escuela es un lugar muy desafiante versus otras organizaciones, o sea, está comprobado que es así mucho más desafiante que cualquier otra empresa por la cantidad de, o sea, de partida ya es difícil a veces trabajar con adultos, vejez en niños que no pueden controlar sus emociones, ¿verdad? Ya con ese contexto uno dice eso ya es 3 veces más difícil que en cualquier otro lugar. Entonces creo que el ser conscientes que uno tiene que preparar a las personas es eso, es simplemente como preparo a otros líderes o a otros docentes para enfrentar los desafíos que tiene una escuela. Y lo tercero, quizá acá me voy a ir en una bola, pero es el cariño que uno le pone.
Creo que uno no puede estar trabajando en un colegio si no hay cariño de por medio y si uno realmente no quiere lo mejor en el otro. Creo que los mejores colegios que he visto es cuando hay una sincera preocupación por las personas, y no hablo solo Mm. de los niños. Cuando hay una buena cultura, por ejemplo, de trabajo de los adultos, cuando realmente uno tiene interés por el otro, en que uno se despierta en la mañana y dice, qué rico ir a trabajar en el lugar donde estoy, uno realmente se quiere quedar ahí y uno quiere darlo todo por ese lugar. O sea, es impresionante cómo eso mueve una comunidad entera. Diría que como líderes, más allá de sistemas que uno puede instalar, si no tiene entusiasmado a la comunidad, si no le importa a la comunidad, si realmente no ve a las personas por cómo son, es muy difícil avanzar. Y creo que ese para mí sería una clave muy importante en términos de liderazgo educativo. Y que no sé si está tan comprobado en la evidencia, esa es la verdad. No, pero a los que trabajamos en centros nos suena muy bien, vamos, creo que creo que sí, que hay de sobra, ¿no? Un conocimiento acumulado suficiente como para afirmar Práctica. que el vínculo es muy importante. Sí, Mm. sí. Sí, oye, estaba pensando que estaba leyendo un libro que se llama The Goldilocks Maps de eh, Andrew Watson. Sí. Muy bueno. Se lo recomiendo a todos los que quieran como reflexionar más sobre cómo los mismos docentes y líderes escolares pueden leer investigación o estar atentos a la investigación Mm, y tener algunos tips de eh, qué ver en esas investigaciones. Es como, por eso se llama Goldilocks Maps, porque es como un mapa para encontrar el punto medio entre buscar investigaciones muy técnicas y investigación que sirva para la práctica, porque en el fondo plantea que a veces hay investigaciones quizás muy técnicas, pero que son demasiado alejadas a la realidad del contexto escolar, y por lo tanto a mm, veces al docente o al líder no le sirve mucho, por muy bien que esté hecho que sé yo, estadísticamente en la investigación. Y ahí da hartos tips en cuanto a cómo también la sabiduría práctica de los docentes y líderes es súper clave. O sea, en el fondo, mm. al evaluar esa investigación puntual o ese metaanálisis, los docentes también tienen un conocimiento acumulado práctico que puede que el investigador puntual no tenga, porque quizás el investigador nunca ha trabajado en colegios y no es que sea una condición necesaria, pero sí facilita Claro. muchísimo esa experiencia práctica, el dar recomendaciones atingentes. No sé si Oye, te ha incluso me pasado, haces pensar que, Paula, de, no sé, que leas investigación y digas, pues súper interesante, me vuela la cabeza teóricamente quizás, pero en realidad llevarlo a la práctica es como que faltaran muchos puentes entre medio, ¿verdad? sí, o sea, yo creo que en general le falta mucho crecimiento en el área educativa en ese sentido, versus como yo siempre comparo cómo forman a los médicos y cómo nos forman a nosotros, porque los médicos en el fondo nadie se atrevería a que un médico no estuviera preparado para una operación en su cuerpo. O sea, realmente, o sea, los preparan, practican hasta que le resulta y uno esté tranquilo en que puede operar a una persona humana que está ahí sobre la mesa. Versus en educación, siento que nos entregan los conocimientos, pero quizás falta un poco el empuje del el tema práctico, de cómo en realidad lograrlo. Y me pasa que no es tan Mm. fácil en un establecimiento, sí, y lo vivo quizás desde cuando lo viví de profesora. Uno realmente no tiene idea qué está diciendo la evidencia hoy en día en educación. O sea, yo no estaba, y quizás lo estoy hablando desde mi propia experiencia, pero yo no estaba mirando. Ahora, por ejemplo, yo soy viciada de ex Twitter de X. Me encanta mirar toda la comunidad educativa que hay online. Es impactante cómo es tan fácil llegar a ese contenido, pero uno está con tantas cosas y con tantos requerimientos, con la preocupación de los estudiantes que están ahí al frente en tu sala de clase en el día a día, que uno no tiene tiempo, siento yo, para estar mirando qué es lo que nos dice la evidencia. Entonces creo que ahí yo siempre entro Mm. en el rol de los líderes. Los líderes sí tienen esa responsabilidad porque ellos toman las decisiones y ellos finalmente están a cargo del desarrollo profesional docente. O sea, ¿cuántas veces yo había pasado por una sesión de desarrollo profesional sin tener ideas? ¿Por qué no están Mm, enseñando esto? mm, Como, ¿qué mm, foco tiene? ¿Por qué vamos a esto? Como, porque finalmente uno es un poco ciego a lo que está sucediendo, lo que realmente es efectivo. Y solamente quería comentar algo que me vino como a la cabeza, que uno de los colegios que he visitado, me ha tocado visitar muchos colegios en los últimos años, y entre esos un colegio que no tenían tanta, digamos, como que tanta claridad de prácticas efectivas, pero como no sé si basaban tanto en evidencia, pero sí eran entusiasmados. Y por ejemplo, una de las cosas que hacían era que los profesores se visitaran entre ellos.
Entonces, hacían pares un profesor experto con un profesor novato, y como tú mencionas, en el fondo, la importancia de la experiencia, la importancia de la práctica en realidad es muy relevante. Un profesor es exponencial el crecimiento, es a largo plazo, pero es importante como uno va mejorando la práctica año a año. O sea, mejor todavía si uno tiene un coach en que lo está, pero dando acciones a seguir, retroalimentación. Pero si no lo tienen, una opción es mirar a un profesor experto. Y ya mirando otra forma de enseñar Claro. y conversarlo, reflexionar, creo que eso ya es un gran aprendizaje. Les recordamos que este podcast es posible gracias al apoyo de la International Science Teaching Foundation. Esta fundación elabora cursos de formación y materiales didácticos para trabajar las ciencias y las matemáticas de manera alineada con la mejor evidencia educativa posible. Sí, en el fondo es que es verdad, las formaciones docentes muchas veces son escasas en práctica, ¿no? O Mm, vamos, casi diría que es muy difícil, incluso los que estamos a veces formando a docentes, vemos que es como un inicio, un arranque, pero falta la parte importante y es poner en práctica un poco esto, ¿no? Me pasa cuando hablo de evaluación formativa o otros temas, que no sabes hasta qué punto eso va a acabar en el aula. Y entonces piensas, si no acaba en el aula, en el fondo lo que estamos haciendo es un poco un teatro, ¿no? Porque Claro, no llega al total. lugar donde tiene que llegar y donde tiene que ponerse como a crisolarse lo que estamos trabajando aquí. Las ideas que estamos trabajando aquí son como un Sí, metal caliente que tú tienes que golpear a base de la práctica, ¿no? Y cómo sí, hacemos formaciones que incorporen esa parte práctica me parece un total. desafío, ¿no? Sí, no, incluso uno de los colegios que me ha tocado asesorar, este fue un colegio que creo que asesoré el 2023, si no me equivoco, o 2022. Eh, Siempre tenía sesiones de desarrollo profesional, pero muy expositivas. Era entrega de contenido y implementamos por primera vez ese año la práctica, en verdad, y había mucha resistencia, o sea, líderes diciéndonos como, no, es que en verdad nos van a tirar esto por la cabeza, va a ser horrible, va a ser terrible, en verdad, no, como va a partir el sindicato alegando, nos van a llegar quejas, por favor, no lo hagamos, como atrevámonos a hacerlo, y si alguien no quiere practicar, que no practique, se siente, pero hagámoslo. El video que me mandaron después de esa sesión era para llorar. O sea, todos los profesores, estamos hablando de, eran más de 80 profesores, a las 5 de la tarde, un día martes en mi wow. colegio, que uno ya no quiere más, todos parados en sus mesas, practicando. En ese minuto eran las instrucciones para una estrategia que se llama Gira y Discute, en que uno le pide a los estudiantes hablar, entonces cada uno hacía un guión, lo redactaba y practicaba. Y el otro le daba retroalimentación. Juro que era de verdad para llorar Y, ver esa escena. Y los líderes todos salieron, me acuerdo que comentaban como en verdad, no pensamos que esto iba como a picar, se dice en Chile como que iban a engancharse, como que iban a picar. Y en verdad les fue increíble. ¿Y qué más agradecían los docentes? Yo no creo que esto es, ah, no, que va a ser más tedioso para ellos, no. Ellos agradecen el hecho de estar mejor, sentirse mejor preparados para el día siguiente. Y es simplemente eso. O sea, sentirse mejor preparados, porque ¿cuántas veces? O sea, yo siendo profesora 4 años, creo que tuve la experiencia de 2 observaciones de clase. 2 líderes que alguna vez entraron y fuera para mi evaluación docente de fin de año. O sea, claro. nunca tuve retroalimentación y yo Ujú. realmente hacía lo que la intuición me dictaba. Mm. Y yo ahora, 10 años después, digo, qué horror las cosas que hice, porque de verdad como nadie me evaluaba, hoy nadie me iba a observar, pero es impactante lo que hace la retroalimentación en la práctica. Así que no puedo enfatizar más en la importancia de eso. Y cómo practicaron eso? Cuéntanos un poco exactamente cómo practicaron después de esa sesión de práctica, si no te importa. Sí, no, perfecto. Y esto yo creo que lo mencioné al inicio. Nosotros tenemos una estrategia que se llama ver, nombrar, hacer. Y Ujú. lo que hacemos es que finalmente uno aprende viendo buenas prácticas, estas prácticas basadas en evidencia, por supuesto. Pero uno ve un video, puede ser, un Ujú. modelaje de alguien haciendo algo y pongamos un contexto, por ejemplo, instrucción efectiva. Entonces yo voy a modelar una instrucción efectiva. Entonces quiero que me pongan atención, que notan. Entonces yo voy a modelar, voy a mostrar un video de un profesor efectivo haciéndolo, puede ser un guión, lo que sea, pero muestro. Ese es el ver. Y luego yo hago a los docentes pensar en qué es lo que vieron. Y puede sonar obvio, pero el trabajo cognitivo en esa sesión de desarrollo personal no está puesto en quien está dictando la sesión, está puesto en el participante. Entonces, el participante está haciendo ese ejercicio cognitivo de pensar y poder asimilar ese nuevo contenido. Entonces, ah, mira, ¿sabes qué me di cuenta? Que eran súper concretas tus instrucciones. ¿Sabes que dijiste súper pocas palabras? Oye, impactate. Y yo ya empiezo a pensar, oye, qué distinto como yo doy instrucciones. Oye, en verdad no había pensado que tiene que ser más concreto, y uno empieza ya a pensar, oye, son medibles, en verdad yo puedo ver si los estudiantes están poniendo atención, es como, uno dice como lo típico como, oye, no digas
Niños, pongan atención, porque ¿qué significa poner atención? No tengo idea. Niños, ojos en mí, manos abajo, atención, 100% de los estudiantes mirándome y uno hace ahí un radar. Eh, y luego de eso, una vez que yo en el fondo tengo claridad de cuál es la expectativa y qué puedo llevar a hacer en mi sala de clase, ahí es cuando yo practico. Y le llamamos el hacer, esa práctica es muy deliberada, o sea, es muy concreta a aquello esa habilidad que necesito practicar. En este caso, yo alineo qué es lo que practico con lo que yo les mostré. Y eso es súper importante, porque Ujú. muchas veces uno les pide practicar algo que quizás ni siquiera le enseñaste a hacer, y es un tema muy común. Pero es una práctica que sí o sí eh, ocurre varias veces, es decir, no practico solamente una vez, voy a practicar todas las veces que puedas en el tiempo que tengo destinado, y es con retroalimentación. Y uno vuelve a practicar incorporando esa retroalimentación. Se puede ver de distintas maneras. La retroalimentación puede ser de un par. Muchas veces, por ejemplo, las sesiones que hacemos en Aptus, que también nos basamos en esta metodología, está el formador, el que está dictando la sesión, paseándose entre medio, así como mirando a los participantes y va entregando retroalimentación, o a veces hay retroalimentación grupal. Y esto lo hacían en mi programa en el ELAI, era creo que el nervio más grande que uno podía vivir, en que uno hace un subete a la silla, en que antes de una práctica, Paul Van Bix nos elegía a uno de nosotros y nos pedía ir adelante frente a todos a practicar y todos le teníamos que dar retroalimentación. Wow. Entonces era duro, porque, bueno, aparte que uno se ponía, pero histérico, pero era muy cariñoso al mismo tiempo, porque con mucho cariño te decía lo bien de las cosas que sí hiciste bien y con mucho cariño lo que tenías que mejorar frente a todo. Entonces, también son como distintas formas, pero lo más importante es decir, como es una práctica que incorpora retroalimentación. Creo que uno muchas veces no tiene la oportunidad y creo que es un regalo recibir retroalimentación de una práctica porque es la única forma de mejorar. Yo creo que es súper, súper importante que puede ser sonar como obvio, pero en realidad no es obvio, esto de las instancias en que se hacen prácticas simuladas reales, o sea, lo más real Sí. posible, digamos, fuera de la sala y luego, entonces tienen que hacerlo con sus estudiantes. Qué bueno que lo mencionaste, Matías, que la práctica tratamos de hacerlo efectivamente lo más real posible. O sea, siempre las prácticas tienen el contexto de decir, ok, todos docentes quiero que se imaginen que estén en la sala de clase. Y uno puede parecer loco, porque imagínense una sesión en que uno entra a la sala de clase y si uno está hoy, todos están parando y hablando al infinito, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Se volvieron todos locos y en verdad están practicando. Y es parte como real, o sea, de pararse. No es una práctica que yo me quedo sentado y digo, oye, no, realmente me paro de mi asiento, me imagino que están mis estudiantes, pongo mi guión y practico. Y eso también, Paul Van Brik lo llama como la memoria muscular, como que el cuerpo Mm. aprende también desde como esa posición que uno se pone, que es la real en la que vas a estar enfrentado en Claro. la sala de clase. Y uno está mejor preparado. Para esto entiendo que es muy importante como disponer de esos vídeos de modelaje, ¿no? Porque Sí, eso, tenéis como vídeos preparados para que la gente reflexione en torno a esos vídeos. Yo esto solo lo he total. visto, yo llevo 15 años en la docencia y solo una vez me han dado una formación de aprendizaje cooperativo, Zariquey, ¿Ya? que yo creo que lo conocéis por ahí por Chile, ¿no? Francisco Zariquey. Y claro, fue la única formación que yo he tenido donde iba mostrando vídeos y haciendo esto. Y yo, jo, qué interesante. Y qué difícil debe ser también recopilar los vídeos, porque para grabar en clase tienes que ahora pedir permiso hasta la Santa Sede. O sea, que hay que hacer 100.000 cosas para O poder sea, tomar una foto, y para grabar un vídeo. Justamente. hoy sí, ya acaba de salir acá una ley en Chile sobre el no uso de pantallas, así que ahí estamos viendo cómo podemos jugar con estos permisos, Mm, porque no es menor, nos mm, tiene harta implicancia, efectivamente. claro. Pero vosotros habéis ido y habéis grabado momentos que sean como Sí, Sí, paradigmáticos para luego hacer Paula, formación. cuenta eso, porque en el fondo, solo como introducción, nosotros al principio, hace varios años en Aptu, usábamos videos de Teach Like a Champion de Doug Mm. Lemov, que tiene en sus libros siempre con material complementario con video, y los que o sea, han sido muy, muy clave esos videos. Sin embargo, después nos dimos cuenta que obviamente el hecho de que no sean grabados acá en Chile o en Latinoamérica, de repente genera una barrera inevitable ahí a los docentes porque plantean que en el fondo el contexto es diferente, por qué va a funcionar acá en Chile sí, o en español lo que está funcionando allá en Estados Unidos, la cultura es diferente y tienen un punto súper, súper legítimo. Entonces ahí en Aptus empezamos a pensar que en realidad, claro, lo posible necesitamos videos de acá en Chile. Así que ahí, Paula, cuéntanos un poquito más de efectivamente. eso. O sea, tenía mucha resistencia a los cursos.
Eso nos fuimos dando cuenta, porque al final uno podía enseñar un contenido maravilloso, una estrategia preciosa, pero te decían, ahí, no, pero es que pues, en Chile no funciona. Acá tenemos otro contexto. Entonces era una barrera muy natural, que creo que está Mm, bien, porque uno obviamente va a generar rechazo con algo que en verdad funciona allá, pero ¿por qué va a funcionar acá? mm, Habían algunos atrevidos que sí se atrevían a hacerlo y practicaban y lo implementaban después. Pero era difícil. Entonces, efectivamente, yo antes de llegar a Aptus ya habían unos proyectos ahí de hacer colaboraciones con ciertas escuelas para ir a grabar. Entonces, lo que hacíamos y lo que estamos haciendo hoy en día es también en esa línea, es que tenemos ahora todo un flujo de organización, porque ya tenemos una biblioteca gigante de prácticas docentes y ahora último de liderazgo, porque creo que esa es como una nueva línea temática en la que le hemos dado más foco en los últimos años en Aptu, en que simplemente en colaboración nos permitían y nos abrían las puertas e íbamos a grabar a los mejores docentes. Entonces también era un sentido de como eh, no quiero decir premio, pero sí un valor al mm. trabajo de ellos. En el fondo, Sí, el sí. que, oye, quiero, y esto siempre se los preguntamos en función de, ¿puedes enseñarles a otros lo que tú estás haciendo? Y queremos grabarte por eso, porque esto queremos que lo llevemos a una sesión de desarrollo profesional. Entonces ahí vamos y nada, contratamos a un diseñador multimedia ahí con su cámara y fuimos a terreno. Millones de horas de grabación, o sea, ni les explico, uno tendría que estar todo el año viendo videos para poder ver todos esos videos que tenemos recopilados. Pero a medida que uno va, es impactante como uno va levantando prácticas. Y no solamente asociado a Teach Like a Champion o a las palancas, uno se va dando cuenta de otras cosas. Y termina siendo muy rico, porque lo que hacemos acá en Aptu es que una vez que ya están estos videos, son validados. En el fondo, son ciertas personas que vemos el video y decimos, oye, sí, nos parece correcto, nos parece bien o no. Y eso ya es una tremenda experiencia de aprendizaje para uno viendo el video, porque uno empieza como, en realidad hay que hacer eso, ¿no? Cuando uno hace esto, o ¿qué podría mejorar? Entonces, todo el proceso ha sido de aprendizaje tanto para aptos como para los colegios, y no hay valor más grande, creo yo, de mirar las caras de esos docentes cuando uno está mostrando el Mm. video de eso que están enseñando en clase, es lo mejor. Y me tocaba en research de tener a participantes de colegios que he estado asesorando, que después se ven en esos videos, líderes más concretamente, y que después me dicen, o sea, este es el mejor regalo que me han hecho, de verdad es impactante. Y saber el impacto que tiene, porque una de las cosas que nosotros queremos como Aptus es la escala. En verdad queremos impactar en la mayor cantidad de Claro. colegios posible y estos ejemplos tan fáciles que están grabados, en verdad es mandar un video, oye, mira esto, replícalo. Es así de sencillo. Así que en verdad entusiasma harto y es un proyecto súper lindo, que está a la base de nuestras sesiones de desarrollo profesional. Qué interesante, qué bien. Yo ya te digo, yo no creo que aquí haya nada parecido y a mí me parece que ese estudio sobre el terreno es buenísimo. Porque incluso aquí hay algunas fundaciones y organizaciones muy Ujú. diversas que reconocen como a los mejores docentes. Eso es bastante polémico porque a veces los criterios son, pero nunca hay una visita al aula. Nunca hay una ¿En visita al serio? aula. No, no hay una visita al aula, sino que es ellos cuentan y entonces al final luego acaban dando una ponencia en un congreso o algo así de por qué han sido elegidos No, por eso, pero en el fondo hay una corte enorme con la realidad del aula, ¿no? Y entonces lo que estás claro. contando me parece muy, muy, muy interesante también en nuestro contexto porque realmente da un salto y dice, bueno, estoy aquí porque hago esto y te enseño algunas pildoritas que te dan una idea Sí. de mi forma de estar, ¿no? Que es súper importante. Claro, acá en Chile el sistema de evaluación docente en realidad lo que hace es que hay entiendo que es una grabación de una clase de 40 minutos y claro, y además un portafolio de otras cosas, de, Y que lo de las preparan con planificaciones de mucha clase. anticipación. Claro, Mm, el tema es que el problema que yo le veo a eso que ya por lo menos es una grabación, no como allá, como dices tú, Juan, que ni siquiera graban una clase, pero el problema es que se juega demasiado en esa sola grabación y lo que claro. termina pasando es que los docentes eh, hacen como una preparación específica para ese Sí, momento y en base a la rúbrica que tienen, que le van a evaluar, dicen ya, entonces tengo que hacer esto, pero solo hacen eso en esa clase en algunos casos. sí, sí, es una Eh, performance, ¿no? claro, yo estuve hace varios años, trabajé en unas investigaciones cualitativas sobre ese tema, en que le fuimos a preguntar a docentes sobre cómo vivían esa evaluación docente. Claro, y algunos decían, bueno, yo lo uso para mejorar mi desarrollo profesional y efectivamente eran profesores súper destacados, pero muchos otros era una fuente de estrés enorme, porque en el Mm, fondo se juega también
beneficios, carrera docente, qué sé yo. Pero sobre todo lo que decían es que sentían que era injusto que se evaluara por una clase de 40 minutos, Claro. que claro, que Mm, además se sabía que muchos la preparan de una forma claro. media artificial. Me ha tocado como ir con otros líderes a observar salas de clases de profesor y uno es muy crítico del profesor, como, oye, es que no está haciendo bien esto, que no está haciendo, que no está haciendo, que sí está haciendo, que no está tan bien. Eh, y es Claro. difícil ver como el rol de los líderes ahí en Mm, cómo estamos apoyando al cuerpo docente, cómo estamos apoyando en sí, su formación, que uno no va a observar para evaluar, uno realmente va a observar para desarrollar profesionalmente a ese docente, que ya es claro. muy difícil lo que está haciendo de base, o sea, son pocas las personas que realmente son capaces y tienen Mm, como la guata de pararse frente a 30 niños chicos, y más aún como cómo se ve esa sinergia entre un líder y un docente en que se están apoyando y cómo son como un líder que está realmente acompañando, sugiriendo estrategias, oye, acá Mm, podrías hacer, interviene cuando sea necesario, como yo soy fesquera de que es un trabajo en equipo, y muchas veces ese tipo de mm, evaluaciones sí. tiende a perderlo. Sí, de todas maneras, ahora que menciona eso, me acordé de que en esa investigación también vimos que, de hecho, los colegios que tenían líderes, directores, líderes que veían la evaluación docente como una oportunidad de desarrollo, claramente se veía en los docentes una actitud diferente. En el fondo, en algunos casos, de hecho, usaban los mismos criterios de la evaluación docente para luego ir a observar clases aparte. Y por lo tanto, así mm, los Mm. preparaban en un contexto de desarrollo profesional, no solo como algo que viene de afuera, que nos viene como a interrumpir el día a día. mm, Bueno, incluso ahora que lo dice, hace un tiempo, o sea, a finales del año pasado participé en la presentación de los resultados del Índice Nacional de Bienestar Docente, una investigación como que está haciendo longitudinal del bienestar del docente en el sentido de cómo se sienten, están tranquilos, qué condiciones tienen, etcétera. Mm, Y una de las cosas que más valoran los docentes es la retroalimentación de sus líderes. O sea, cuando tienen acompañamiento en su desarrollo profesional. Y eso los hace más felices, es real. mm, Los hace más felices y los desarrolla y entusiasma profesionalmente. Para que se mm, vea también que la importancia va más allá también como el propósito, sí, son los estudiantes, pero también si uno mira el profesionalismo docente, es también una forma de crecer profesionalmente. O sea, la organización de una escuela es muy distinta a una empresa. Las empresas uno tiene distintas oportunidades para ir, en el fondo, como escalando profesionalmente, optando a distintos roles. Hay muchas oportunidades. O sea, y la docencia es o eres profesor, y si no eres la jefa de departamento, y nosotros siempre decíamos, que atroz lo que voy a decir, pero la jefa de departamento se tiene que morir para que uno de nosotros sea jefe de departamento. Suele ser el típico chiste, porque lleva 40 años ahí y sigue siendo la misma, o la subdirectora, da lo mismo, pero son menos oportunidades. Entonces también, mm, desde la teoría de la autodeterminación, que uno se sienta competente, eso es demasiado relevante claro. en esta tranquilidad laboral y de realmente la felicidad. Y yo creo que lo has ido indicando varias veces, pero para ti, ¿cuáles son entonces los desafíos, ¿no? Los siguientes retos de futuro, ¿no? Que hay en este campo que es tan apasionante como nos estás contando? Desafíos veo mucho, y quizás puedo estar cercada por mi rol aquí en Aptos, porque a mí me encanta el desarrollo profesional y mi alma de profesora me lo dice, pero creo que es el desarrollo profesional, el cómo estamos no lanzando a los leones a los profesores, porque eso por lo menos fue mi sentimiento mi primer año Ya. de profesora, fue que me lanzaron a los leones y yo no sabía qué hacer. Cómo realmente le estamos otorgando las herramientas para que puedan ser efectivos en su rol. Creo que el desarrollo profesional, tanto como de líderes como de docentes, es clave. Yo creo que ahí todavía tenemos un desafío importante y volviendo al punto de cómo ser puente entre la evidencia y la práctica, creo que es eso mismo, en el fondo, cómo acercamos más esa evidencia a la sala de clase. Y eso para mí es desarrollo profesional de los docentes y de los líderes, porque solo así Mm, vamos a entender bien como el propósito, que sí sabemos que funciona y eso lo vamos a implementar en la sala de clase. O eso también es lo que va a orientar mi toma de decisiones si soy director de un colegio. ¿Cuántas veces estamos viendo a líderes educacionales tomando decisiones de metodologías, de materiales fantásticos que suenan increíbles y en realidad no son efectivos? Y no lo saben tampoco y no tienen por qué saberlo. Entonces, Mm, ¿cómo también formamos a esos líderes para que tomen y tengan claro de cuáles son esas metodologías que sí son efectivas?
Eh, y creo que en esa línea, quizás voy a vender mi organización aquí, pero el intermediario como Aptus, para mí es clave, es clave, clave, clave. O sea, creo que tienen que haber muchos Aptus en este mundo, que de verdad podamos llegar a los colegios con estas ideas que a veces son difíciles de transmitir, toma tiempo, el cambio en educación sabemos que es a largo plazo, pero si somos muchas personas trabajando en esto, de verdad que creo que se puede lograr. Y en esa línea, desarrollo profesional y para que ayude a los líderes en sus decisiones de liderazgo y a los docentes en su práctica en la sala de clase. Yo ahí solo agregaría que de todo lo que dijiste en el fondo en el último rato, esto del bienestar docente es súper, súper relevante. En Chile, no Mm, sé los datos allá en Juan, allá en España, pero en Chile entiendo que un gran porcentaje de docentes de aula dejan la profesión a los 5 años. Hasta hace poco se sabía ese dato y claro, tiene sentido porque no hay un acompañamiento suficiente para esos docentes nuevos. Mm, No hay proyectos de tutorías, qué sé yo, de repente de algunas universidades o centros, pero no es algo que está como en el sistema, digamos, ¿no? Y no es obvio. Debería serlo, pero no es obvio. En cualquier otra profesión, no sé si en todas las profesiones, pero en muchas profesiones uno entra, no sé, qué sé yo, como junior o tiene algún acompañamiento o te hacen algún tipo de supervisión. Para, no sé, en medicina me imagino que no tiran al cirujano recién salido a hacer la cirugía, a ser líder de la cirugía el primer día. Eh, Imagino que hay mm. toda una secuencia ahí de aprendizaje, qué sé yo. Pero en educación pasa que salen de la universidad y al tiro, incluso acá en Chile, les dan, por ejemplo, una jefatura de un curso al mm. nuevo. Y claro, como tú decías, es tirarlo a los leones. Y eso creo que es parte también de pensar en el bienestar docente para que podamos tener docentes que realmente les guste estar en el aula a largo plazo. En España es un poquito diferente porque hay un problema de captación de docentes, sobre todo en especialidades como matemáticas. Claro, una persona ha estudiado matemáticas y no hace el máster de formación del profesorado porque tiene millones de salidas laborales mucho mejor pagadas y con una carrera profesional. Entonces, hay mucho problema de captación y hemos llegado al punto en el que en alguna región se está pidiendo hasta estudiantes de la carrera para ser docentes, o sea, gente sin Wow. habilitación ninguna, incluso Wow. hablo de matemáticas, tecnología, pero luego, una vez que la gente entra en la profesión, exceptuando esa gente que puede haber entrado en un momento puntual, muy poca gente lo deja. Y Ah, eso, ¿en serio? sí, Buenísimo. sí, esto es una cosa muy endémica, ¿no? No, creo que por lo que leo de otros sitios no pasa en tantos lugares, pero aquí sí pasa. Y en el Mm, fondo es un poco la sensación de, bueno, es un trabajo que tú puedes replicar, nadie te controla. Entonces, creo que también eso tiene sus desafíos, que es justo lo contrario, ¿no? Que quizás es la situación mm, opuesta. Es decir, bueno, hagas lo que hagas mientras no saques la escopeta y mates a 7 niños, pues no pasa nada. Si matas a dos, bueno, pues ya vemos, ¿no? Tienes que matar a 7. Entonces, yo creo que eso es un problema también, porque en el fondo Mm, es mm. lo que hay es una cultura o una imagen profesional de alguien que no necesita desarrollo profesional. Claro, como que es Es, autónomo totalmente. eso es. Mm, Entonces, a base de el tiempo, simplemente le hará mejor docente. Y no, yo no creo que pase, ni creo que la investigación precisamente apunte en ese sentido, sino más bien al contrario. Entonces, la realidad es, claro, mm. cómo trasladas eso en equipos de trabajo que tienen a personas que están ahí y que perdieron mucha motivación o los centros de más difícil desempeño tienen un problema de captación muy grande, entonces te encuentras a centros donde a lo mejor cambia el 50% de la plantilla de año en año. claro, Entonces, súper claro, impactante. sí, eso es complicado, porque la gente va rotando de centros, claro, lo que consigue es una vez que yo estoy aquí, lo que voy a hacer es, voy a pedir centros más sencillos, entiéndeme lo de Claro, sencillos, ¿no? Pero bueno, va un sí. poco así. Entonces, realmente la problemática es muy grande desde mi punto de vista, pero no tiene que ver tanto con que la gente abandone la profesión, sino quizá por lo contrario, porque la gente no abandona la profesión. No sé si Mm, deberían abandonarla, ¿eh? No estoy defendiendo eso que ni mucho menos, pero también hay que pensar el hecho de que nadie deje Claro. la profesión también No, es porque, llamativo. y además por lo que te escucho, Juan, suena que, claro, como que cada docente hace lo que estima por intuición o por su experiencia, Claro, lo que cree que está bien en su clase, sí.
Pero ese es el problema es que probablemente en muchos casos no está basado en evidencia. Por ejemplo. Claro, y luego, por ejemplo, Internacionalmente falta o sea, formación docente basada en evidencia. claro, y luego, por ejemplo, intentas promover un proyecto, ¿no? En algún centro que he colaborado para intentas implementar un proyecto de metacognición y hay una masa crítica de gente que dice, "Ah, yo paso, no hago", y no hay una trazabilidad. Yo Mm, yo siempre digo que tengo muy poca libertad para algunos aspectos donde yo creo que debería tener más libertad, pero a la vez tengo muy poco control para aspectos que desde mi punto de vista sí que deberían de estar controlados. Es una profesión muy poco controlada. Mm, Tradicionalmente se ha apelado siempre a la libertad de cátedra, ¿no? mm. Entonces, claro, ahí es difícil. Procesos como los que comentáis tienen una capa de dificultad añadida. Sí. claro. Oye, interesante el tema porque en verdad es una crisis muy, o sea, en Europa es una gran crisis, en varios países tengo entendido. Nosotros tuvimos una pasantía internacional el año pasado donde viajamos con varios líderes de distintos colegios acá en Chile a Londres, Ujú. visitamos colegios de excelencia allá y uno contaba que era tanto la crisis que no encontraban docentes para sus niños, no, realmente no encontraban y armaron se hicieron una alianza con una universidad y forman ellos a sus propios docentes. Entonces se invitan a las personas a la comunidad, los forman, los certifican y esos son los que se quedan en el Wow. colegio y eso ha Mm. sido la solución para ese Oh, contexto, para esa comunidad. Pero impresionante wow. porque ahí sale también la creatividad de distintos lados para abordar la crisis, que no es menor. Sí, sí, Mm, sí, sí, sí. excelente. ¿Y qué proyectos tienes en el futuro? ¿En qué andas metida ahora? La verdad es que estamos como desarrollando cursos muy novedosos. Hay un curso de uso de datos para líderes escolares. Creemos que una de las formas de mejorar el aprendizaje es mirando los datos de aprendizaje y cómo uno toma decisiones pedagógicas pertinentes. Tenemos mucho aprendido desde Aptus, ahí llevamos varios años trabajando en eso y no teníamos ningún curso que ofrecer, así que eso es como una de las cosas que estamos ahora haciendo. Y por otro lado, también estamos avanzando mucho en la línea de formación del carácter. Esa es otra línea de trabajo que comenzamos hace 3 años atrás en Aptu. Cómo apoyamos a los colegios en todo lo que es el desarrollo socioemocional, formación de carácter, convivencia y cultura de las escuelas. Y estamos ahí también viendo cómo seguir. Estamos aprendiendo un montón, investigando, sistematizando todo ese aprendizaje y estamos ahora acompañando un colegio en esa línea de trabajo porque nosotros tenemos un programa, pero aquí ya me entro en otro detalle, pero es el programa de formación de líderes instruccionales, el PFLI, en que son colegios que nos abren las puertas, donde tenemos espacio para innovar, los asesoramos y al mismo tiempo nosotros probamos cosas que estamos leyendo, que funcionan, No, y joder, qué probamos con interesante. ellos. Y en esa línea es muy interesante, a mí me Muy encanta. interesante. Eh, yo fui asesora de unos colegios PFLI en ese minuto. Y ahora estamos viendo cómo apoyar a los colegios en esta línea de trabajo. Entonces tenemos una persona, que es Rosario Montes, que está concretamente trabajando con un equipo directivo en estos elementos. Así que ha sido también, esa es como otra línea grande de trabajo que estamos teniendo. O sea, innovación en campo, por así decirlo, realmente, ¿no? Innovación en campo, Esa, sí, esa es la idea. tal cual. Joder, qué chulada, Sí. qué pasada. Qué- Sí, es muy entretenido, es muy desafiante, pero al mismo tiempo, como tenemos este espacio para la innovación, probamos de todo. Ahí vemos que funciona y a veces como vemos la teoría, ah, mira, está esta metodología, probémosla, y a veces como, oye, está esta, ah, mira, este autor habló sobre esto, como justo probamos algo similar. Entonces volvemos a la teoría. Entonces son hartas idas y vueltas, pero finalmente terminamos en productos o como elaboración de material muy concreto que finalmente son aprendizajes que llevamos a otros contextos, a otros colegios. Claro, es que Mm, esto yo pienso que, por ejemplo, aquí se podría hacer con la universidad, ¿no? Yo que estoy como entre esos dos mundos, eso que comentas se podría perfectamente hacer en la Facultad de Formación del Profesorado, generar Total. proyectos de innovación y formación que fueran como conjuntos, que la información y la formación fuera de la mano, que no Sí. fuera un proyecto de investigación que en el fondo no es de campus, como una elaboración teórica, pero no claro. luego cuesta Tal cual. mucho. Habrá gente que nos escuche y diga, los pseudodatos, ¿qué es exactamente? ¿Qué datos? Es una, es una buena pregunta. A ver, efectivamente, ¿qué datos? Datos pueden ser, o sea, miles, porque de ahí, o sea, datos, todos tenemos datos y vivimos en datos y todos los datos nos rodean, pero el sentido hacerle el dato es lo que nos importa para la toma de decisiones. Lo importante no es Incluso el ha dato. habido, ¿cómo? Lo importante no es el dato, sino el propósito del dato.
Exactamente, exactamente. Entonces, eh, porque uno en una escuela puede tener distintos datos. Uno puede tener datos como de percepción, percepción de cómo estamos las personas, puedo tirar encuestas, puedo tener datos desde la sala de clase, puedo hacer observaciones en la sala de clase, y también puede haber datos de aprendizaje, datos de cultura, o sea, yo puedo también medir encuesta cuantitativa, cualitativa, oye, puedo medir eh, cómo se sienten los niveles de satisfacción, desarrollo Ujú. profesional, o sea, datos hay miles, asistencia, de todo. Pero este curso en particular se centra en datos de aprendizaje, es decir, cuáles son como la visión estructural de datos que debiese manejar un colegio. Hemos tenido, por ejemplo, mucho aprendizaje en lo que es las asignaturas de lenguaje y matemática propiamente tal, cuáles son esos aprendizajes críticos y cómo se miden y cuándo se deben medir. Entonces eso permite que uno tenga una claridad no solo anual, pero a largo plazo de qué debemos lograr con nuestros estudiantes y tomar decisiones respecto a eso si no están llegando. Entonces un poco como desarrollar nosotros hablamos mucho de modelos mentales, pero que los líderes tengan Mm. un modelo mental de cómo organizar su escuela en función de datos de aprendizaje. Bueno, ahí solo mencionar Claro. que hay un libro de Paul Bambrick súper interesante sobre eso, el de enseñanza basada en datos 2.6. Súper, súper bueno al respecto. Y bueno, yo lo que iba a decir en realidad, para ir cerrando, pero lo último que iba a decir como a nivel técnico, me acordé de nuevo del libro que mencioné antes, del Goldilocks Map, que plantea el autor que da varios ejemplos de investigaciones, qué sé yo, y dice, además, para los que les interesa aprender de estadística, tiene un apéndice maravilloso que habla sobre el coeficiente de Cohen, la diferencia entre el p-value y el coeficiente Cohen. Y respecto a eso, dice, por ejemplo, el coeficiente Cohen se supone que mide el impacto que tiene una intervención en el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, ¿ya? Si en el fondo es significativo o no esa intervención. Entonces plantea que a veces hay estudios que puede tener un coeficiente Cohen muy bueno, en el fondo que efectivamente Ujú, lo que se hizo tiene mucho impacto en lo que se quería lograr. Sin embargo, puede que la posibilidad de llevarlo a la práctica sea totalmente poco factible o que sea muy caro, por ejemplo, no sea económico. ujú, Entonces plantea que si yo tengo un estudio, un metaanálisis que me plantea eso, pero es muy caro, yo quizás voy a tener la duda de si realmente vale la pena usar dinero en eso, o versus claro. otro estudio que tengo que quizá el COEN no es tan alto, o sea, en el fondo la posibilidad de que sea significativo, quizá, o quizá es significativo pero a un nivel bajo, pero es muy barato y quizá incluso gratis porque implica, qué sé yo, por ejemplo, las intervenciones de mentalidad de crecimiento. Se ha visto eso, que en el fondo Claro. no es por sí mismo la mentalidad de crecimiento algo que va a cambiar totalmente el aprendizaje, pero no es algo que te va a quitar demasiado recurso, porque en el fondo es que los docentes puedan transmitir un mensaje de que los estudiantes pueden, de que se enfoquen en retroalimentación sobre el proceso, sobre el esfuerzo que le ponen, etcétera, versus otras intervenciones que pueden ser increíbles, pero Mm. no son factibles. Hay Yo que traer. sí. No, perdona, Paula. No, 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 es que solo iba a comentar que si les gusta el tema de datos, me sugirieron un libro que me acabo de terminar que se llama Decision Driving Analytics, eh, que es de Long y Prentice, creo que es. Son dos autores que hablan de datos y es demasiado interesante porque no son del contexto educativo, pero es aplicable a cualquier contexto. Y hablan un Perfecto. poco como de el dato en sí mismo no es útil y cómo nosotros realmente tomamos decisiones en función del análisis de los Claro. datos de forma efectiva. Claro. Y para dar un ejemplo muy Mm. concreto, hablan de que uno muchas veces puede estar muy ciego a decir como, oye, yo quiero tomar esta decisión, entonces, ¿qué datos tengo para justificar mi decisión? Podemos como jugar a como en verdad justificar en base a datos que pueden ser muy ciertos, no necesariamente te ayude a esa decisión, pero también hablaba de cómo los datos a veces esconden información y es muy importante como prepararse tanto como líderes como docentes a analizar bien esos datos. Daba el ejemplo que en la época de COVID, por ejemplo, hubo un estudio en algún país, si no me equivoco era Corea del Norte, Corea del Sur, donde implementaron una vacuna y salía que el porcentaje de efectividad era un 80%, muy bajo comparado con el resto que estaba sobre 90. Pero si uno hacía un desglose de los datos por edad y uno veía el impacto que tenía esa vacuna por edad, uno se da cuenta que no estaba porque la gran mayoría eran mayores de 70 años, que eran más predispuestos a enfermarse en COVID. Pero Mm. si uno filtraba por la edad,
era más del 90% efectivo, igual que los otros estudios que eran en una edad específica. Entonces también uno, como al final Sí. uno tiene que hacerse una gran pregunta de qué es lo que quiero Ujú. medir y qué necesito responder, cuál es tu gran pregunta para ver qué tipo de dato realmente me sirve. Así que es súper interesante si les interesa como meterse un Mm. poco en datos. De todas maneras, lo Sí, anoté, porque es mi sí. tema este semestre, así que estoy estudiando harto ese tema. Así que. Genial. De todas formas, yo estoy pendiente de conseguir a alguien para que venga al podcast a hablarnos de esto y hacer un Ah, genial. podcast para la hora de la siesta, que a los docentes les va a encantar. O sea, se lo van a poner cuando no puedan dormir por las preocupaciones escolares. Hacemos un podcast En de vez de contar metodología. ovejas. Claro, exacto. De metodología de datos, una hora, ¡pam! A piñón. Estaría No, pero yo buenísimo. creo que es importante saber algunas cosas de estas, es Sí. importante, sí. Muchas veces hablamos de esto de traer a investigadores, ¿no? Lo comentaba Matías muy bien. Y esto yo creo que también es así, porque tú has aterrizado, o sea, estás en un nivel súper interesante, contando cosas súper interesantes que tienen que ver con crear puentes entre estos mundos, que es un poco de lo que tratamos de hacer. Y yo espero que también esto como que dé ideas. Yo creo que has dado un montón de claves de formas en las que podemos empezar Mm, de una forma sistemática, no mediante, ¿no? Arranques individuales, sino cómo sí. estructuramos un proceso de mejora de la formación docente, de líderes y de docentes, que me ha parecido súper interesante. Así que muchísimas gracias. Ha sido una maravilla Ay, gracias a ustedes escucharte, por de tenerme. verdad. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un agrado conversar con ustedes. Bueno, excelente. Muchas gracias, Paula. Yo sabía que iba a salir bien esto. Un honor para mí estar hablando con los dos, personas que admiro intelectualmente, así que feliz por mi parte de Lo tenerlos. mismo digo. Y solo cerrar diciendo que este capítulo y el podcast en general es posible gracias a el aporte de la ISTF, la International Science Teaching Foundation, que nos ayuda a poder publicar este capítulo y los otros. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio. Sí, nos vemos. Muchas gracias, Paula. Y no se olviden de difundir si les ha gustado, si esto les parece interesante. Es importante también compartir y mandar esto que yo creo que ayuda a pensar y te da nuevas perspectivas, que yo creo que eso también es muy importante. Muchas gracias.